Muy buenas noches para todos. El día de hoy vengo a presentarles nuestro país, Atlantes del Norte, que es un país ficticio que creamos en representación de la burocracia en una época medieval antigua. Y bueno, comenzamos. Vamos a hablar del primer tema, el tema de su identidad básica. Está compuesta por tres regiones. La primera, el tema de la llanura boreal, el cual es una región donde cuesta con una fertilidad en su terreno, y segundo, que es donde está la mayor población de este país, el cual consiste que también podemos identificar que está su capital. Posteriormente a esto también contamos con las cordilleras antiguas, una región donde se maneja de manera espiritual toda la parte de cultura de ellos, donde también está poblada por muchas cordilleras y lugares muy montañosos, el cual su población es un poco menor por estos sectores. También hablamos de la Costa de Nieve, el cual es su principal lugar de salida referente al tema marítimo, donde comercialmente salen toda su parte digamos lo que de producción y de potencia en el tema agrícola, y donde pues también pueden recibir y comercializar directamente todos sus productos que tienen directamente en este país. Bueno, proseguimos. Que su país consta con más de 18 millones de habitantes y es un país con una política tradicional y comunidades tradicionales. Pese a esto, podemos también indicar que su cultura es un poco disciplinada, que está compuesta por se puede decir que diversos pueblos, en los cuales tenemos los pueblos boreales, los pueblos arcanos, donde manejan diferentes tipos de creencias, ya que en este país se disputan tanto como los creyentes, los que no son creyentes, y pues en una cierta parte también los emigrantes, que se le puede decir como los mestizos, que hacen parte de una pequeña minoría en este país. También contar de que contamos con un país muy sagrado, que trabaja con diferentes tipos de creencias dentro del mismo, y el cual pues tiene una culturización frente a la misma, y es lo que lo llevan al tema de la burocracia. Bueno, seguiremos contando sobre el segundo tema, que son los problemas históricos. En Atlantis del Norte vemos que ha sido durante más de 200 años gobernada por una burocracia cruda y rígida, en el cual ha sido direccionada por culturas y regiones de manera ancestral, donde su cultura espiritual ha estado por encima de su gobernación, sin importar digamos lo que una mediación práctica y un pueblo justo frente al mismo. Mediante eso, entre los problemas históricos vamos a contar el principal, que son las disputas que tuvieron desde hace 200 años, el cual marcó un impacto muy positivo, ya que esto generaron unos cambios frente al colapso del sistema que estaba manejando, que era una burocracia clásica en este caso, y que pues bajo ese estallido que hubo en este país se comenzó a trascender, digamos lo que una burocracia, pero un poco más moderna, mediante teniendo algo más de igualdad o algo más de aporte desde la parte de la población, de sus culturas, ya que aún en este momento se sostienen sus regiones y sus tribus espirituales frente a lo que se está viviendo en este país. Frente al mismo vamos a también tocar el tercer tema, que es el tipo de régimen político y los principios, ¿no? Sabemos que pues en el régimen político encontramos que no es una democracia liberal clásica, ni un autoritarismo, se puede decir, ni una teocracia, sino un régimen dentro de la burocracia que trasciende bajo la historia que ellos tienen.
Se puede manejar, se puede identificar que es un modelo que combina varios aspectos. El primero, la tradición comunitaria, que es una tradición que trae desde las culturas boreales. El segundo, que es la técnica burocrática, que esto lo traen las regiones de Arcana. Y el tema de la participación ciudadana fuerte frente también a los aspectos tanto como de las otras regiones, que estamos hablando de la región de la niebla, y los controles rígidos del poder. Sabemos que durante esta época aún se siguen sosteniendo ese tipo de régimen que da totalmente una postura burocrática en el Estado. Partiendo al mismo, vamos a hablar de los fundamentos que los identifican. El tema del equilibrio y la técnica de la humanidad es algo fundamental, ya que en este país, frente al estallido que hubo hace 200 años, empezaron a haber cambios progresivos frente al manejo de su gobierno. En este caso, los principios fundamentales se incluyeron frente al mismo y hubo un equilibrio técnico, y también en el tema de la sociedad hubo más humanismo frente al mismo, donde tenían ya más participación, un poco más de participación, más de transparencia a todas sus culturas. También teniendo claro que frente al mismo hubo una limitación estricta al poder, que no ha hecho un cambio drástico, sino que se ha mantenido durante el tiempo. Esto nos identifica que este país sigue unos parámetros que sí han habido cambios durante estos 200 años, pero que se sostienen muchos de sus principios raizales y de sus principios burocráticos frente a los demás países que se encuentran alrededor. Bueno, siendo así, a continuación vamos a tener a nuestra compañera Marcela, que nos va a contar sobre los otros puntos. Marcela, ¿cómo vas? Gracias, Sebas. Ahora voy a explicar el diseño institucional del país y cómo se relacionan los poderes. Iniciamos con el poder ejecutivo. Este poder está dirigido por el primer custodio, una figura híbrida entre presidente y administrador arcano. Se elige cada 6 años, puede ser revocado y no tiene poder absoluto. Comparte decisiones con el Consejo de Custodios Menores y debe entregar un informe de humanidad donde explica cómo sus decisiones afectan a la sociedad. Continuamos con el poder legislativo. Este poder es bicameral, pero tiene un diseño propio. La Cámara Popular de la Llanura representa proporcionalmente a la población y se dedica a la economía y política social. Continuamos con la Cámara de los Pueblos de la Niebla. Esta representa comunidades históricas y tiene capacidad de veto sobre leyes que afecten territorios o culturas. Continuamos con el Poder Judicial. El Poder Judicial es la institución más fuerte y tiene independencia total. Hay un Tribunal Supremo con 15 magistrados y 13. Sí, 13. 13 magistrados y tribunales regionales que siguen la tradición boreal. Continuamos con los órganos de control y autonomías. El sistema incluye un tribunal constitucional y ético, corte electoral, defensoría del pueblo y el consejo de vigilancia burocrática. El país tiene un modelo autonómico. Que está compuesto. Cada región mantiene también sus propias instituciones, pero sigue una orientación general nacional. Continuamos con su forma de gobierno y ventajas. El gobierno es semipresidencial y tiene contradicciones fuertes. El primer custodio comparte el poder. Puede ser destituido por faltas éticas y la ciudadanía puede revocar su poder. Las ventajas del sistema son
evita concentración del poder, integra la diversidad cultural, también reduce tensiones históricas, fortalece la participación ciudadana y limita el poder burocrático. Ahora, Ruby continuará explicando el sistema electoral, los partidos y los mecanismos de participación y la justificación teórica del modelo. Hola, cordial saludo. Mi nombre es Rubí Andrea Domínguez. El día de hoy les voy a hablar sobre el sistema electoral, partidos políticos, participación ciudadana y justificación teórica de Atlantis del Norte. Al final haré una breve conclusión sobre el tema. Atlantis del Norte usa un sistema electoral con listas mixtas, varias circunscripciones y representación proporcional con la fórmula de De-Hondts. Allá en ese país la edad mínima para votar es de 17 años. Los debates son obligatorios, o sea, es participativo, todos deben vincularse y todos deben participar de ellos. Y todos los procesos se hacen con transparencia ritualizada. Es pues el método que ellos tienen para hacer esos procesos. En cuanto al sistema político, les puedo contar que hay un multipartidismo moderado. Ellos cuentan con entre 5 y 7 partidos estables, un umbral del 4% y coaliciones obligatorias. O sea, no es opcional, sino que se debe hacer de esa manera. No se permite crear partidos étnicos excluyentes para proteger la cohesión social. Lo que ellos buscan, pues, garantizar los derechos a todos, que todos tengan los mismos derechos, que haya una equidad. Por otro lado, tenemos los mecanismos de participación. Ellos han creado una gama de mecanismos de participación que es uno de los puntos más importantes y relevantes del país, ¿no? Entre los mecanismos se destacan el plebiscito vinculante. Este consiste que si el más del 50% vota por el no, la política se congela por 10 años. También tienen el referendo de reforma profunda. Este lo utilizan para cambiar pilares institucionales y se debe hacer con más del 10% de firmas o mayoría del legislativo. También tienen la revocatoria del primer custodio. Para hacer esta revocatoria se requiere tener mínimo el 12% de firmas y debates públicos. Cuentan con unos cabildos de la llanura, que estos son espacios comunitarios de diálogo donde se construyen las cartas del sentir comunitario. O sea, allí toda la comunidad va y expresa pues lo que desea, cómo va todo el proceso, cómo les está pareciendo, todas sus inquietudes, todo lo plantean en estos cabildos. Tiene la iniciativa legislativa popular, con la ruta de escucha en 5 regiones del país. También cuenta con un presupuesto participativo territorial, donde las comunidades deciden directamente cómo se usa una parte del presupuesto. O sea que como podemos ver, la comunidad tiene mucha participación. La justificación teórica. Este modelo se inspira en varios autores. O sea, ellos han tomado de varios autores el modelo político para de esta manera regir su país. De Dahl tomaron lo del pluralismo para evitar monopolios del poder. De Littbar tomaron la democracia consensual para sociedades diversas. De Santori se basaron como en el multipartidismo moderado. De Linz, evitar presidencialismos rígidos. De Weber tomaron su política, por decirlo de alguna manera, de la burocracia controlada éticamente. De Ostrom, el autogobierno comunitario. En sí, el diseño combina teoría moderna con tradiciones locales.
En conclusión, pues podemos decir que Atlantis del Norte creó un sistema que aprende de su historia, es humano, diverso y participativo. Aquí la democracia es un proyecto propio basado en la memoria, la comunidad y la responsabilidad colectiva. Muchas gracias.